Revolución industrial, no sé si te parece, Fernando, comenzamos. Sí, dale. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos hablado un poco de lo que era una organización y también algunas clasificaciones que se hacían respecto a lo que son las diferentes empresas según diferentes criterios. Después hablamos de lo que es el, el tema del cómo se originó la primera producción industrial, tomando como ejemplo o como caso inicial lo que era la producción artesanal. Hicimos una comparación entre lo que sería esa producción artesanal, que era la primera vez que se organizaba para elaborar un producto manufacturado, con lo que sería una producción ya industrial que se realiza actualmente, ¿sí? Y después, bueno, estábamos empezando a ver un poco lo que era la revolución industrial, ¿sí? La revolución, como habíamos mencionado, es un proceso en el cual se llegó a una transformación muy importante en lo que es el funcionamiento de la sociedad en general, ¿sí? Se cambiaron las costumbres, se cambió lo que era la manera en que se producía, la manera en que se generaban riquezas, y todo eso, bueno, debido a una serie de factores, ¿sí? Por un lado, lo que era el avance tecnológico, ¿sí? Que permitió desarrollar nuevas máquinas, también el avance en los conocimientos y en lo que es la medicina también, lo que permitió que, por un lado, las personas puedan tener una mayor, digamos, calidad de vida. Con ello también tenían más tiempo, vivían más tiempo, mejor dicho. Y eso lo que lograba también era que se tenga un mayor mercado, ¿sí? O sea, un mayor consumo. Todo el avance tecnológico, bueno, de lo que fue la máquina de vapor, lo que el desarrollo de locomotoras, ¿sí? La cinta transportadora, ¿sí? Todos estos avances se fueron desarrollando en esto de lo que es la revolución industrial, ¿sí? Se puede clasificar, bueno, lo que era la revolución industrial, bueno, en una primera revolución, ¿sí? Que es lo que tienen acá, con lo que sería lo típico que podemos mencionar acá, el tema de la máquina de vapor, ¿sí? Una segunda revolución que está centrada en lo que sería ya la implementación de la forma de producir mediante lo que es un diseño en serie. ¿Estamos? La producción en serie o producción en línea, ¿sí? Donde se elaboran varios productos, ¿sí? Que son todos del mismo tipo, ¿sí? En un gran volumen y en un tiempo relativamente corto, ¿sí? Que bueno, que eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es lo que esto se originó a partir de lo que es la línea de montaje que propuso Henry Ford para la fabricación del Ford T. Y después, bueno, a lo largo de la historia, sí, también podemos mencionar lo que es la tercera revolución, que, bueno, ya avanzando en el tiempo, sí, además de las invenciones que son propias de lo que sería la segunda revolución, como lo es el tema de la invención de equipo basado en electricidad, la generación de electricidad y la transmisión de comunicaciones por radio. Ya en la tercera revolución se implementa todo lo que es el uso de la computación, ¿sí? Se inicia con la implementación de los ordenadores, ¿sí? También acá aparecen los primeros controladores programables, ¿sí? Los PLC, que seguramente ustedes ya lo escucharon mencionar en Física 2, ya ven algo de esto, se le menciona por lo menos, ¿sí? Y un hecho importante es el tema de que se desarrolla lo que es la Internet, ¿sí? Y esto sería, bueno, los hitos que podemos separar o podemos mencionar en lo que serían las tres revoluciones típicas, bueno, que se mencionan hasta el año 2000, ¿sí? Como verán, bueno, cada una de estas invenciones va modificando todo lo que es el desarrollo de la producción y eso también genera un cambio en lo que son las costumbres de las personas, ¿sí? El hecho de tener una producción en serie permitió bajar los costos productivos, ¿sí? Con lo cual se podía vender un producto a un menor precio y eso facilitaba el acceso a una mayor cantidad de personas, ¿sí? El avance de todo lo que era tecnología, ¿sí? Fue permitiendo que cada vez más personas puedan tener la capacidad de utilizar esta herramienta y a partir de esto, ¿sí? Empezar a desarrollar nuevos productos o servicios, ¿sí? Antes lo típico era, bueno, que los grandes desarrollos lo hacían empresas grandes. Con esta invención o lo que era el uso de la tecnología, bueno, permitió el avance en el sentido de que se puedan desarrollar emprendimientos sin la necesidad de tener una gran infraestructura, ¿sí? Lo importante aquí era más el conocimiento y
poseer esta tecnología que en este tiempo, digamos, cerca de los finales del año 2000, del 1900, ¿sí? 1960, 1970, era lo más importante para manejar y conocer. Bien. Se me salió. Después, ¿sí? De esto, de lo que es la tercera revolución industrial, hoy en día se habla ya que estamos viviendo lo que es la cuarta revolución industrial, ¿sí? En esta cuarta revolución industrial se basa en que la tecnología, ¿sí? No es simplemente el hecho de tener los dispositivos que tienen la tecnología esto de conectarse, sino que ya esto se implementa en lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿estamos? De tal manera que afecta a todo el desarrollo, no solamente en la vida cotidiana, sino todo lo que son los sistemas productivos, todo lo que utilizan las industrias, ¿sí? Donde todo está conectado, ¿sí? Y en eso se basa, bueno, la industria 4.0, que es lo que se denomina revolución industrial, ¿sí? Acá está todo hiperconectado y en base a ello se desarrollan ciertos campos como puede ser el Big Data, ¿sí? Que es toda la generación y recolección de datos, ¿sí? Pero grandes cantidades de datos, sí, bueno, que es una cuestión que hoy en día es bastante común usarlo, pero bueno, se entiende, y quiero que se entienda, bueno, que el Big Data recoge una gran cantidad de información de ustedes, ¿sí? De hecho, una cuestión para tener en cuenta es que todo lo que ofrecen hoy, por ejemplo, en línea, que es gratuito, en realidad nada es gratis, sino que lo hacen a cambio de que ustedes cedan sus datos, ¿sí? Eh, por ello hay en esto de esta cuarta revolución industrial, hay un dicho que dice que si usted recibe algo gratis, ¿sí? Usted es el producto, ¿sí? Porque en realidad todo hoy en día lo que ustedes reciben a través de Internet se utiliza, lo hacen o se lo brindan a ustedes siempre a cambio de que quien se lo brinda obtiene algún rédito, ¿sí? Y generalmente lo que se hace hoy en día es recolectar información, que eso, bueno, se utiliza para analizar y después, aparte de ello, lo pueden comercializar la información ya analizada o la utilizan para mejorar la venta que realiza la empresa, ¿sí? Determinan con eso cuál es la mejor manera de llegar a los clientes con esa información. Otra cuestión, bueno, es todo lo que es el tema de la realidad aumentada, ¿sí? Son cuestiones que se está avanzando cada vez más en esto. Lo que es el 3D, todo lo que es trabajo en la nube, o sea, la información se va subiendo ya a Internet, no se acostumbra a trabajar ya con datos de información que se tiene solamente en un equipo, sino que se trabaja en un espacio en la nube compartido, todo lo que es ciberseguridad, el Internet de las cosas, donde todas las cosas están conectadas, ¿sí? A la red, ¿sí? Todo se integra, para así, bueno, tener todo conectado, ¿sí? También tenemos lo que es la simulación y, bueno, también la integración a todo esto de lo que serían los robots, ¿sí? Eh, Como dice acá, bueno, la industria inteligente o ciberindustria del futuro está basada en el Internet de las cosas y la revolución de los datos, ¿sí? Son cuestiones que tienen que tener en cuenta y para que vean también, en base a todo este desarrollo tecnológico, acá podemos ver en este gráfico lo que es cómo fue cambiando, ¿sí? La localización de diferentes empresas, ¿sí? A lo largo, ¿sí? En este caso del año 2005 a 2015, ¿sí? Como pueden ver, tanto lo que es, bueno, en este caso pueden ver que todas las empresas en Europa, en sentido de donde se localiza la empresa, fue disminuyendo en lo que es Europa, ¿sí? Y creció bastante lo que es la zona de Asia, ¿sí? De China, Hong Kong, Corea, ¿sí? Esto bueno porque este sector, ¿sí? Del mundo, sobre todo China, eh, se fueron desarrollando en el sector de la industria, ¿sí? Que están vinculados con lo que es la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y en base a eso, bueno, fueron muchas empresas desarrollándose en este sector, ¿sí? Con lo cual, bueno, se nota el crecimiento de la cantidad de empresas que se localizan en esa zona, ¿sí? Eso para que vean un poco cómo esto también va afectando todo lo que es el desarrollo global del mundo, ¿sí? Y saben que hoy en día, bueno, que China es una de las potencias mundiales. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, o si quieren agregar algo, vos, Fernando, no sé, creo que está Salvador también. Sí, buenas tardes. Sí, a mí me gustaría insertar un comentario sobre lo que vos muy bien estás desarrollando. No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, perfecto. Sí, perfecto. La importancia de las revoluciones industriales
es que le permitieron al mundo salir de la artesanía al proceso industrial. Volvé la página anterior, por favor. Si ustedes ven acá el comienzo de 1700, ese era un mundo dominado por los artesanos, dominado por los pequeños talleres de Burgos. De ahí la burguesía comercial e industrial, que era la que manejaba las ciudades. El mejor ejemplo de esta evolución industrial es si nosotros lo referenciamos al conocimiento. Acá falta algo que generalmente está muy poco en los apuntes sobre revoluciones industriales, y es el desarrollo de la imprenta. El conocimiento, antes de la imprenta, estaba concentrado en las iglesias, en los conventos, que eran el único lugar en donde se acumulaba el conocimiento, se redactaban los libros, se escribían los libros, y tener un libro en ese momento era realmente símbolo de poder económico, porque por su redacción, por la forma en que se elaboraba, eran tremendamente costosos. La aparición de la imprenta permitió que ese conocimiento se masificara. Entonces, el conocimiento dejó de ser el monopolio de unos pocos y pasó a ser patrimonio de muchos. Y a través de esa divulgación del conocimiento, a través de esa divulgación de la industria, de las ideas, es que comienzan los primeros desarrollos industriales con las primeras máquinas. La máquina de vapor de Watt es el primer desarrollo en serie que le permite al hombre elaborar productos, porque hasta ese momento todos los mercados eran dominados por la oferta, porque era una oferta chica de bienes y servicios, entonces los consumidores estaban condicionados por esa situación. ¿Qué pasa con la primera revolución industrial? Comienza la primera producción en serie, la primera masificación de producción, y con eso le permite a todos los individuos pensar a acceder a los bienes. No les digo de una economía de consumo, porque estamos muy lejos de una economía de consumo, pero sí le permite acercar en mayor cantidad bienes, alimentos, ropa, construcciones. Y así comienza el desarrollo industrial de nuestra civilización occidental, con la incorporación de la segunda revolución, que es sobre todo debido a Henry Ford, con la tercera revolución industrial, que es la incorporación de la computadora, hasta que llegamos hoy a la 4.0, que es la plena revolución que estamos viviendo en este día, fundamentalmente por el Internet de las cosas. El Internet, ustedes fíjense en que hasta hace unos años, el conocimiento de los sistemas de producción, es decir, cuando yo quiero fabricar algo, estaba monopolizado, estaba prácticamente en manos de empresas que nos obligaban a pagar muchas veces royalties tremendamente altos, y a través de esta divulgación generalizada del conocimiento, muchas empresas han podido acceder a procesos de producción que prácticamente eran imposibles. Entonces ahora, en esta plena revolución 4.0 que nos ubicamos en este momento, en donde el trabajo en la nube, los robots, la realidad virtual, ya vamos a tener oportunidades de pasarle videos para que ustedes vean cómo hoy en las empresas, las áreas de mantenimiento de las empresas trabajan con realidad virtual, es decir, con imagen pueden representar tareas de mantenimiento y aprenden a mecanizar su funcionamiento, su ejecución, lo cual abarata tiempo y costo. Hoy estamos en esta etapa.
en donde fundamentalmente se masificó el comercio a través del comercio electrónico. Ustedes han visto, ¿quién de ustedes no compró con Mercado Libre? Ya hoy no vamos a comprar una herramienta en las ferreterías de acá de Salta, sino que entramos a Internet y por Internet, a través de Mercado Libre o a cualquier otra página, compramos en el mundo. Entonces, esta revolución industrial es la que le va a tocar a ustedes ser partícipes, ser protagonistas como profesionales el día de mañana. El Internet es fundamental, el Big Data es fundamental. Y todo esto se suma para que las empresas estén en un proceso de globalización tremendamente activo y agresivo. Ustedes fíjense, el desplazamiento de las fábricas hacia China, Taiwán, hacia los tigres de Oriente, no es algo fortuito, es algo producto de la masificación de los costos, la reducción del precio de la mano de obra, y las empresas más importantes que se quedaron en Japón, en Estados Unidos y en Europa, ya prácticamente dejan de ser productoras de bienes y servicios, sino que son productoras de tecnología. Tecnología. Las principales empresas generadoras de tecnologías del mundo están ahí, en Estados Unidos, Europa y en Japón. Y las otras son las que se denominan maquila. La maquila es el símbolo de la representación de las empresas que están en los Tigres de Oriente, como se llama, o están en el BRIC, en el grupo de BRIC, que es Brasil, India, República Sudafricana y China, que son las que realmente hoy están produciendo en forma masificada para todo el mundo. Ese era el comentario que quería hacerles, Fede. Seguí nomás vos. Bien, bueno, no sé si los chicos tienen alguna pregunta. Ahora pasaremos Profe, a revisar un poco. ¿la ¿Sí? aparición de la imprenta entre qué años era? Fue más o menos en 1400, siglo XIV, siglo XV, fue más o menos la aparición con Gutenberg en Alemania, que desarrolla la primer máquina que con letras de plomo permite imprimir y difundir el conocimiento. Bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo afectaría esto de la cuarta revolución industrial al futuro, digamos, del trabajo y por ahí cómo nos prepararíamos nosotros como futuros ingenieros industriales para esto, digamos? ¿Qué sería lo que habría que preparar o cómo afectaría el trabajo en el futuro? Que sé que va a haber mucho menos La cuarta mano de revolución obra. industrial, la revolución del conocimiento, nos va a afectar a todos. La evolución del trabajo ha ido cambiando en forma sustancial. Yo le diría que ustedes han elegido una de las carreras que menos riesgo tiene de desaparecer como consecuencia de esta 4.0. No pasa lo mismo con un traductor, por ejemplo. Pensé, yo uso mi celular, bajo una aplicación que es traducir y directamente reemplazo la función de un traductor. Ustedes se tienen que preparar a través del conocimiento, fundamentalmente. Ustedes tienen que formarse datos en su cerebro en base a las nuevas tecnologías que están apareciendo. El Internet es fundamental. Ojo, a través de cosas sencillas que muchas veces pasan, ¿no? Yo no sé cómo estará usted, pero hasta el cuatrimestre anterior realmente era una verdadera sorpresa saber que no sabían dibujar con AutoCAD, no sabían manejar Excel, no sabían manejar Word.
Hoy, un chico que sepa inglés, que no sepa Word, que no sepa Excel, que no sepa AutoCAD, es un analfabeto moderno. Entonces, ustedes se tienen que preparar en eso. Yo les recomiendo, hay un futurólogo argentino que es muy bueno y que habla de la evolución del trabajo, que se llama Santiago Bilinsky. Bilinsky, con B larga. Vean sus charlas en internet, ahí van a encontrar las mejores pautas sobre cómo se deben preparar ustedes para el día de mañana saber o poder acomodarse en esta revolución industrial, que es muy evolucionar, sobre todo en todo lo que sea materiales, en lo que sea tecnología. Ustedes saben que hay plásticos que ya son más duros que el acero y que hacen que prácticamente engranajes ya se hagan de plástico y no de acero. Hay parte de los componentes de los motores de Fórmula 1 que son de cerámica. La nanotecnología, por ejemplo, que es toda la industria de la fabricación de partes ínfimas, que son, por ejemplo, superconductores eléctricos. La impresión 3D. Las impresoras 3D van a cambiar y van a generar una revolución en muchos aspectos del consumo. Dentro de poco, en cualquier casa vamos a tener una impresora 3D. Y si se nos rompe una taza o se nos rompe un plato, o si queremos hacernos un vaquero, y bueno, compraremos el soft, compraremos el plano, compraremos el material y la impresora 3D nos hará la pieza que a nosotros nos falta o la que rompimos o la que necesitamos. Entonces, ustedes se tienen que preparar haciendo una base de conocimiento muy amplia. La ingeniería industrial es una de las mayores fortalezas que tiene frente a estos cambios que se vienen. Porque no somos ingenieros especialistas en todo, pero somos en nada, en un tema, pero sí somos especialistas en todo. Somos cabeza de grupo, somos personas que tenemos a través de nuestra formación profesional una particularidad muy grande, es que interactuamos con otras profesiones. Y eso, dentro del futuro del mundo que se viene, que ya lo estamos viviendo, no es que se viene, ya lo estamos viviendo, es muy importante. Ustedes fíjense en por qué los ingenieros industriales que están saliendo de la universidad tienen tanta aceptación y tienen tanta demanda, justamente por la formación que estamos teniendo, que nos prepara para todos estos cambios que se vienen. Hoy, la innovación tecnológica en lo que sea materiales y tecnología hace que el ingeniero esté en permanente evolución. Ustedes fíjense en lo que pasa con la medicina. Ya el médico personal que nos atiende en su consultorio prácticamente en el corto plazo va a ir desapareciendo. ¿Y a dónde vamos a ir? A un médico que es una computadora que nosotros le vamos a cargar la información de nuestros síntomas, de nuestras enfermedades, y nos va a dar el tratamiento, los remedios, todo lo que tenemos que hacer para curarnos. Pero nosotros, los ingenieros, en este momento vamos a tener en el mediano y en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cada vez un desarrollo profesional más importante. Ustedes fíjense en lo que es la medicina moderna, en donde el viejo médico que estaba con el estetoscopio que nos ponía en el pecho prácticamente ha desaparecido. Y hoy tenemos tomografía computada, imágenes claras, radiografías computarizadas, no sé, 20.000 análisis que nos podemos hacer, pero desarrollados ¿por quién? Por los ingenieros que son especialistas en biología y en genética. Entonces, ustedes que están en esta etapa de formación,
tienen que generar su base de datos lo más amplia posible. Esa Big Data que habló Federico, llévenlo a la persona. Es acumulación de conocimientos. Y esa acumulación de conocimientos, sumada a la experiencia que ustedes van a ir generando a medida que vayan trabajando, les va a permitir tener un futuro profesional muy promisorio. No sé si con eso te contesté la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Me quedó claro. Sí, Permitime por ahí agregarle, antes de que sigas, disculpa Fede, los sí. videos Santiago Bilinkis que hablaba Salvador, los estoy subiendo ahora a la plataforma, así que si después los quieren buscar desde ahí, también me los pueden encontrar en YouTube, por supuesto, ¿no? Pero voy a subir 2 o 3, que es lo que usualmente por ahí les transmitimos a ustedes, para que les peguen una mirada y profundicen un poquito más lo que charlaban con Salvador. Gracias, Fernando. Sí, Ah, lo que dicen, bueno, Santiago Bilinkis, la verdad que yo también lo recomendaría, también lo sigo, y bueno, también ustedes chicos síganlo, porque es una persona que da charlas y también hace, digamos, hacen los vivos por Instagram, ¿sí? Ustedes que les gusta tener cuenta en Instagram y siguen a las personas, bueno, síganlo a Santiago, porque él tiene también su cuenta y va haciendo conferencias por ahí una vez al mes más o menos hace. Y también tiene entrevistas que brinda y él lo publica, así que está bueno para seguirlo y para leer los libros que él va sacando, ¿sí? Y bueno, por ahí, con lo que decían del tema del trabajo, ya hay muchos estudios que hablan de que de acá a 20, 25 años hay muchas profesiones que van a desaparecer, ¿no? Por lo que decía Salvador, ya hay cosas que están pasando, porque empieza a disminuir la demanda con el tema del traductor, por ejemplo. También se habla que lo que es, por ejemplo, la parte de contabilidad ya no va a hacer falta, lo mismo que la parte de periodista, porque ya hay desarrollo de programas que ya están utilizando la inteligencia artificial para que ellos mismos puedan ofrecer este servicio, ¿sí? De hecho, ya hay algunos portales, algunas páginas de internet que directamente elaboran noticias periodísticas en base a un programita que utiliza inteligencia artificial y elabora la redacción de la noticia, ¿sí? Que si ustedes se pueden ver por ahí, si baja alguna noticia que recién ocurrió y te ha redactado ya al instante, es porque seguramente alguien utilizó este programa y a veces se observan algunos errores en la redacción, ¿sí? Que puede ser propio de la traducción. Pero eso para que tengan en cuenta. Y por ahí lo que mencionaban del tema de cómo nos atraviesa esto, por eso se puede analizar el tema de esta pandemia, aceleró mucho de estas cuestiones, ¿sí? El tema de cómo se empieza a utilizar esto que está involucrado con la cuarta revolución, ¿sí? El Internet de las cosas y cómo todo se va conectando. Fíjense que ahora ya se habla de lo que es el teletrabajo, ¿sí? Hasta un año atrás no se hablaba, ¿sí? Hoy en día ya inclusive hasta se ha aprobado una ley que regula esto. Y también con el tema de la medicina, bueno, acá también en Salta ya hace una semana los médicos ya empezaron a atender por teleconsulta cuando eso era algo que por ahí se hacía en Buenos Aires y por ahí acá no se implementaba, no se quería implementar todavía, pero ya hay médicos que están atendiendo por teleconsulta, ¿sí? Es todo a distancia, ¿sí? Y como decía Salvador, y el día de mañana no será un médico, sino que será algún equipo o algún programa de medicina que le responda a la consulta médica, ¿sí? Entonces son cuestiones que nos están atravesando y bueno, y la verdad que ingeniería industrial tiene una base bastante importante que les permite a ustedes el día de mañana adaptarse a diferentes situaciones, ¿sí? Tiene una gran capacidad de adaptación con la base que se tiene. Y con el tema del futuro, bueno, hay que ir viendo en el corto plazo cómo se van modificando las tendencias y bueno, ir viendo hacia dónde se van especializando ustedes. ¿Estamos? Y lo que sí es importante, bueno, que seguramente en el futuro el tema del trabajo van a tener que cambiar de 2 a 3 sectores diferentes según cómo se vaya desarrollando la industria, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no avanzamos. Bien. Queda menos de un minuto, Sí. Fede. Bueno, Si nadie hacemos tiene ninguna una... consulta, dejemos ahí y sigamos en 5 minutos.
Perfecto. Sí, en 5 minutos seguimos entonces. Sí, recuerden, chicos, 5 minutos, sí, los 2 minutos, 3 de tolerancia y seguimos, así no nos demoramos tanto. Así que son y 40 y 45 más tardar estamos entrando, ¿ah? ¿Les parece? Sí, Ok, profe. Sí, profe. Sí, profe. buenísimo. Fede, no te olvides de habilitarme para grabar esta sesión. Ahí fíjate Me habilitó. si te deja. Ahí me habilitó. Gracias. Bien, ¿seguimos? Por mí podríamos ir siguiendo, sí. Bien. ¿Me dejas que meta un comentario que Sí, recién sí, sí, sí. Sí, Federico? A los argentinos, realmente en algún momento vamos a tener que agradecer por parte del mundo una revolución importante que estamos deseando en estos últimos 20 años, que lo hizo un sector del sistema productivo argentino y que es el agro. El agro argentino ha desarrollado en los últimos 20 años tecnologías y sistemas de producción agrícola que son tremendamente innovadores, que permitieron bajar el costo de las producciones agrícolas y aumentar la productividad de la tierra. Ustedes saben de que los factores de producción, uno de los más importantes es la tierra, y la tierra tiene una riqueza que se va consumiendo a medida que la vamos utilizando en forma agrícola. Entonces, la agricultura tiene que recomponer el poder germinativo de los campos. Y bueno, los agricultores argentinos, con mucha de iniciativa privada, con algo de apoyo del INTA, han desarrollado sistemas de producción tremendamente innovadora. La siembra a nivel cero, que prácticamente ahorra miles y miles de litros de combustible, porque antiguamente había que remover la tierra, pasar arados pesados, dar vuelta entre 30 y 40 centímetros de tierra para remover la tierra y de esa manera mantener el poder vegetativo de las propiedades. Los agricultores argentinos desarrollaron un sistema que prácticamente evita toda esa rotación de la tierra y simplemente con arados de punta van raspando el suelo, lastimando lo menos posible a la tierra, llamémosle así, metiendo la semilla y tapando con el mismo berbecho que quedó de las cosechas anteriores. Las cosechadoras, las sembradoras, todas las pulverizadoras, toda la tecnología que se desarrolló en la parte agrícola en nuestro país es ejemplo y vienen de todo el mundo, vienen a copiar la tecnología y la revolución agrícola que se generó en nuestro país. Si bien es cierto que estamos bendecidos porque tenemos tierras espectaculares y condiciones climáticas muy buenas, también es cierto que muchos del éxito de las campañas de cosechas de los distintos granos en nuestro país se deben a esta revolución, verdadera revolución lógica que ha producido en el agro. Eso se lo reconoce en el mundo al sistema agrícola argentino y es digno de
que nosotros, en materias como organización industrial, donde hablamos de la evolución de las tecnologías, también lo tenemos que poner a consideración y lo tenemos que poner en conocimiento de nuestros alumnos. Eso. Bien, ahora avanzamos y vamos a ir un poco a lo que es el origen de ingeniería industrial, un poco de historia. Y para hablar de eso, bueno, comenzamos hablando de Frederick Taylor, ¿sí? Como recordarán, cuando mencionamos el tema de revolución industrial, dijimos que era todo un proceso, ¿sí? Y eso llevó, bueno, a un cambio en el uso de tecnología y también en cómo se realizaba la producción industrial, ¿sí? Porque hasta ese momento no existía, digamos, una producción industrial, recién se empezaba a implementar el tema de la maquinaria y había toda una cuestión en cuanto a la organización, ¿sí? Cómo se trabajaba, cómo se organizaba los trabajadores, que, bueno, una de las personas que estudió y aportó bastante en cuanto a esta área fue Frederick Taylor, ¿sí? Frederick Taylor, bueno, inició como un operario sin el trabajo y a partir de ahí se fue perfeccionando, fue aprendiendo cada vez más y fue ascendiendo en la jerarquía dentro de la empresa en la cual trabajaba, que era una empresa metalúrgica, y en base a toda su experiencia, bueno, y a su forma de ser, que siempre era una persona perfeccionista, en el sentido de siempre buscar que todo se haga de la mejor manera posible, llegó a desarrollar algunos planteos, ¿sí? Y publicó un libro, sí, también, que justamente era una novedad en ese tiempo que hablaba de todo esto, de cómo se debía organizar una empresa, ¿sí? Cómo se deberían organizar actividades, cómo se deberían de distribuir tareas, porque hasta ese momento, como era una forma de trabajar relativamente nueva, no había una forma clara y definida de cómo se debían de organizar y trabajar dentro de una empresa, ¿sí? Entonces, Frederick Taylor fue una de las primeras personas que analizó esto y lo planteó, y su publicación tuvo un gran recibimiento por muchas empresas y muchos profesionales que veían que con este análisis que hacía él, realmente se podía mejorar lo que es el funcionamiento de una empresa, se podía mejorar lo que es la productividad, que es un concepto importante, que creo que hasta ahora no lo hemos mencionado, ¿sí? Pero la productividad se referencia a cuál es el nivel de uso o aprovechamiento que se hace de un recurso, ¿sí? Y se calcula como lo que yo obtengo en función de los recursos que utilicé, o sea, el resultado en función de los recursos utilizados. ¿Estamos? Entonces, cuando más productivo soy, puede deberse a dos cuestiones. ¿Sí? Una, que obtengo un resultado eh, más alto con la misma cantidad de recursos, o puede ser al revés, que mantenga el resultado, pero estoy disminuyendo la cantidad de recursos que utilizo, ¿sí? Estoy siendo más productivo, más eficiente en el uso del recurso. Bueno, Taylor analizó eso, bueno, y él planteó que lo que vendría a ser la productividad, ¿sí? Más allá de la máquina que uno utilice, depende más que nada del operario quien está manejando la máquina, ¿sí? Él, observando todo lo que era el funcionamiento de la empresa, veía que en realidad no se hacía un aprovechamiento adecuado del equipo, sino que por ahí no se trabajaba de manera adecuada porque el operario no lo manejaba bien, no lo operaba bien o no lo trabajaba en el tiempo que se requería. Es decir, había mucho tiempo ocioso. Y también se dio cuenta de que en realidad quien definía cómo se debía trabajar eran los propios operarios, que lo hacían en base a la experiencia o habilidades que ellos tenían, ¿sí? Y que con eso definían cómo trabajar, que no había un análisis, un estudio de cuál era la mejor manera de realizar la tarea, sino que cada operario en base a su experiencia o a su habilidad definía cómo lo hacía, con lo cual, en otras palabras, cada operario hacía lo que le parecía mejor. Y todo esto, él decía, bueno, que llevaba a que se trabaje de manera ineficiente, que se desperdiciaba, ¿sí? Todo lo que eran los recursos, no había un buen aprovechamiento de los recursos porque no se usaba adecuadamente, se desperdiciaba el material, el tiempo, ¿sí? De trabajo que se disponía, el tiempo de trabajo de las máquinas, con lo cual él planteaba esto y decía, bueno, que era muy importante en todo lo que era la producción de la empresa, hacer un buen uso de los recursos y sobre todo tener en cuenta de que los materiales se deben de cuidar y usar de la mejor manera posible. Bien.
Entonces, eso planteaba Taylor, y en base a todo, digamos, a ese estudio que hizo, bueno, como le decía, él publicó un libro, ¿sí? Y básicamente ahí se reflejaban algunos principios que él planteaba y que mantuvo a lo largo de su vida, que es, ¿sí? En uno de los principios, estudiar cada operación, ¿sí? Y fijar los métodos. O sea, no se debía de trabajar solamente por la experiencia que tuviera el operario, sino que dentro de la empresa se debía de analizar las tareas, cómo se hacen y cuál es la mejor manera de hacerlas. Definir estándares, definir claramente cuáles son los rendimientos que debería de tener cada tarea, el tiempo de duración, por ejemplo, la cantidad de productos que se obtienen, y también lo que son órdenes de trabajo, ¿sí? No es que cada uno hace lo que le parece, sino que había que organizar todo y estar claramente definido mediante un documento, una hoja que indique claramente qué se debía hacer, en qué momento y de qué manera, ¿sí? Eso en contra de lo que los métodos empíricos, ¿sí? Por la propia experiencia que se tenía hasta el momento, o sea, todo era generalmente a base de experiencia, no había un trabajo de estudio científico para ver cuál era la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, en base a eso decía, bueno, que había que buscar al operario más adecuado, seleccionarlos, entrenarlos, capacitarlos, ¿sí? En contra de lo que se hacía tradicionalmente, que se elegía un trabajador por diferentes cuestiones, pero no había un análisis de seleccionar a la persona adecuada para cada puesto, sino que era simplemente que encontraban y veían que podría ser que podía cumplir la tarea, se lo contrataba y se lo dejaba que, bueno, que cada uno vaya desarrollando su forma por montos propios de desarrollar la tarea, de cómo hacer la tarea. Después, también planteaba que se debía que hacer un control sobre los trabajos que realizaban, ¿sí? O se realizaban dentro de la empresa siguiendo ciertos principios preestablecidos. O sea, que él decía, bueno, que había que mantener ciertos principios, que después más adelante lo mencionamos, que son principios básicos que hoy en día no, nos parece que es algo de sentido común. En ese momento no se tenía en cuenta tanto esto, ¿sí? Como el tema de la responsabilidad o, por ejemplo, el tema de la división del trabajo. ¿Estamos? En este caso, bueno, también planteaba, bueno, que había que separar claramente lo que es la tarea gerencial de lo que es la tarea operativa, ¿sí? Por un lado, la gerencia, ¿sí? Deberían de centrarse en todo lo que es la planeación y el control, ¿sí? Y los trabajadores, bueno, deberían de encargarse de todo lo que es la ejecución. ¿Esto por qué lo planteé? Porque hasta ese momento se daba muchas veces la situación donde los trabajadores por ahí realizaban algunas tareas de planeación porque ellos decidían en base a su experiencia qué es lo que se hacía mejor. O también muchas veces la gerencia por ahí se dedicaba o perdía tiempo en tareas que en realidad, o actividades que eran propiamente de los trabajadores. Y después también tenemos el tema de que Taylor pensó que una de las maneras de lograr que los operarios justamente respondan a lo que se le indique en cuanto a la forma de trabajar y cómo desarrollar las tareas, era la implementación de un sistema de incentivo monetario, ¿sí? Que esto, bueno, este incentivo o esta paga adicional de dinero que se le daría, iba a ir según el nivel de productividad que alcanzara cada trabajador, ¿sí? Entonces decía, no, en vez de darle por ahí algunos incentivos monetarios inmediatos, es decir, algún premio, por decir, bueno, si trabaja 8 horas o 2 horas de más, te reconozco algo más, él decía, no, en realidad le vamos a dar, ¿sí? Más plata en función de la cantidad de producto adicional que pueda realizar. ¿Estamos? Midiendo la productividad, ¿sí? Esto como un ejemplo. Y después también planteó el tema de capataces funcionales, ¿sí? Es decir, un capataz que sea especialista en un sector, en un determinado conocimiento, que pueda, por un lado, capacitar al operario y también controlar que desarrollen la tarea de manera adecuada. También analizó de que se debía de mejorar o analizar y estudiar todo lo que era el trabajo de la herramienta y las máquinas, ¿sí? De lo que era la tarea que realiza la persona, o sea, se debía estudiar cada uno de estos elementos que participan de la producción, ¿sí? Es decir, lo que es el trabajo que realiza la persona, por un lado estudiarla y ver cómo se puede mejorar, pero también las herramientas que se utilizan. Él también estudió bastante lo que es el desarrollo de herramientas que sean ergonómicas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso de la clase pasada? O sea,
herramientas que realmente le permitan al operario realizar la tarea de manera adecuada y que no le requiera mucho esfuerzo, que sea cómodo. Y también lo mismo con maquinaria, ¿sí? También planteo el tema de que las maquinarias sean desarrolladas y estudiadas de tal manera que se pueda sacar un máximo aprovechamiento, ¿sí? Y todo esto, bueno, lo hizo en base a un análisis científico de investigación y experimentación, o sea, observar claramente una situación en particular, relevar datos y analizar a partir de eso qué está sucediendo y cómo se puede mejorar. ¿Estamos? Esto, bueno, que por ahí puede ser algo de sentido común hoy en día, hasta ese momento no se aplicaba este enfoque en lo que era la producción industrial, ¿sí? Y siguiendo con el tema del incentivo, ¿sí? Acá tienen, ¿sí? Un ejemplo de lo que es un sistema de remuneración que él planteaba, ¿sí? Acá tienen, ¿sí? En el eje vertical los ingresos y en el eje horizontal tienen la productividad, ¿sí? En este caso, bueno, acá tienen lo que sería el ingreso, ¿sí? El salario que cobra sobre la tarifa horaria por las horas que se trabajan. Y la productividad tienen el tiempo que debería de demorar en alcanzar determinada producción sobre el tiempo real, ¿sí? Esa es la forma que se calculaban este gráfico. Y acá lo interesante, que de todas maneras esto lo vamos a ver con más detalle en lo que es la unidad de remuneración de la mano de obra. Lo que él decía, ¿sí? Es que el operario debería cobrar, ¿sí? Lo que es la cantidad de hora por la tarifa, ¿sí? Horaria que cobra, ¿sí? Pero él decía, si el operario no alcanza la productividad esperada, ¿sí? Que en este caso está referenciada al 100%, directamente debería cobrar el 80% de lo que cobraría normalmente, ¿sí? Pero si supera el 100%, acá iba a cobrar un 20% adicional, ¿sí? Entonces, 1,2, 1,20, ¿sí? De lo que le correspondería. Entonces, él planteaba esta manera de incentivar a que el operario, por un lado, tenga una mayor productividad y también que siga los métodos que se le recomendaba, ¿sí? Métodos que surgían de un estudio. Con lo cual él planteaba, bueno, en este caso que había una zona de castigo y una zona de premio, ¿sí? Porque el que superaba el 100% de productividad cobraba más, ¿sí? Comparativamente con alguien que trabajaba por debajo del 100% de productividad. Esto, bueno, como para que vean lo que él planteaba respecto a lo que es el incentivo monetario según la productividad. Después él también planteaba lo que es el control por excepción, ¿sí? El tema de controlar a no controlar puntualmente, sino ir controlando, ¿sí? Los resultados, ¿sí? No controlar a una persona para ir a verla, sino controlar los resultados que va alcanzando la persona, el operario, ¿sí? Y otra cuestión que planteaba es una filosofía mecanicista hombre-máquina, ¿sí? Esto es interesante porque en realidad muchas áreas del conocimiento tomaron, digamos, esta filosofía de hacer que el hombre debería de comportarse o rendir en su actividad el equivalente a una máquina, o sea que si una persona debería de recorrer en una hora 5 kilómetros, todas las personas deberían hacer lo mismo, ¿sí? O sea que deberían de responder de la misma manera, cuando en realidad, como las personas, ¿sí? Tienen sentimientos, tienen diferentes situaciones que van viviendo día a día, no todas tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Pero él esperaba que sí, que decía, bueno, si a alguien se le enseña un método y se le da todo lo que le hace falta, debería de alcanzar cierta productividad siempre, mínimamente cierta productividad. Y eso, bueno, dejaba de lado lo que es, bueno, esto que mencionamos recién, el tema de que una persona, ¿sí? Los seres humanos somos personas y tenemos sentimientos y a veces tiene sensaciones que le provocan a veces que esté desanimado y rinda menos, u otras veces que rinda más porque tiene una situación favorable desde el punto de vista, por ejemplo, afectivo. Profe, ¿se puede hacer una consulta? Sí. Si tenemos como estándar lo de la productividad, ¿no estaríamos sacrificando entonces lo que sería calidad del producto? Pasa que se entiende que si vos seguís el procedimiento, ¿sí? Siguiendo el procedimiento adecuado, no deberías de prescindir de la calidad, ¿sí? Porque eso también te controlaba, no solamente es producir por producir más cantidad, sino que tienen que ser productos que cumplan con las condiciones que se plantean, que se especifican. Ah, bien, sí, mi duda era esa, o sea, si el operario por querer producir mucho iba a bajar la calidad de la producción, pero sí, entonces Pero estaría sí bien. existe esa tendencia, pero acá lo que se plantea es que se produzca se tenga un resultado de producto
que cumpla con las especificaciones de calidad, ¿sí? Si no, eso se descarta. Bien, gracias. Bien, y siguiendo con Taylor, bueno, esa forma de pensar de que el hombre debería rendir como una máquina, así que por ahí sí, van a ver, por ahí no sé si alguno leyó algo de filosofía que hacen la comparación de lo que es la persona, inclusive se menciona lo que es el enfoque taylorista, ¿sí? Y lo critican porque, bueno, Taylor tenía esa filosofía que un hombre debería tener un rendimiento constante, ¿sí? Como si fuera una máquina. Esa forma de trabajar, ¿sí? El hecho de que él con su desarrollo y todo lo que él iba desarrollando y analizando fue generando, ¿sí? Por un lado, de que se mejore la productividad, con lo cual, ¿sí? En muchas partes donde antes, ¿sí? Hacía falta 10 operarios, ¿sí? Con los estudios que él realizaba y la implementación de las mejoras, para obtener el mismo resultado hacían falta menos operarios, ¿sí? Porque justamente se alcanzaba una mejor productividad. Entonces, se ganó muchas veces el odio de los operarios, porque pensaban, bueno, viene Taylor, ¿sí? Frederick Taylor hace el análisis y, bueno, dice que en realidad acá están sobrando 2 personas, ¿sí? Entonces, lo que pensaban, bueno, nos echan, nos sacan, porque Taylor viene y analiza esto y dice, bueno, que en vez de que el trabajo lo hagan 10 personas, lo tienen que hacer 8. También venía, bueno, y reclamaba mucho el tema de los métodos, que todos sigan sus métodos. Entonces los operarios por ahí, por sus mañas, no querían seguir el método y sufrían mucho atentado en cuanto a lo que él proponía. Y bueno, los operarios siempre le hacían de alguna manera la contra, ¿sí? O lo hacían mal cuando nadie lo observaba o rompían la herramienta. Inclusive Taylor fue atacado, ¿sí? Por operario o ex empleado que le echaban la culpa a él, bueno, de que le hayan cambiado de trabajo, inclusive que lo hayan despedido por esta forma de trabajar donde se buscaba mejorar los rendimientos, con lo cual, bueno, hacía falta por ahí muchas veces menos personas o habría que hacer la tarea de una manera diferente, ¿sí? Por eso está puesta esta frase que dice acá, bueno, dice, era yo joven, pero en el fondo más viejo, que ahora con preocupación, imaginidad y sentimiento de enemigos potenciales, ¿sí? Es una frase, bueno, que se le atribuye a él por esto, ¿sí? Por esta situación que vivió en ese tiempo, ¿sí? Y bueno, se dice muchas veces que Taylor, ¿sí? En su afán de mejorar la productividad, mejorar el rendimiento, es quien se lo reconoce muchas veces como uno de los padres de lo que era de la ingeniería industrial, ¿sí? Porque recuerden que como vimos nosotros en la clase pasada, como ingenieros industriales, se busca la mejora y la optimización de los sistemas, ¿sí? Integrados, como habíamos hablado, por persona, por maquinaria, equipo, energía, ¿sí? Nosotros buscamos, ¿sí? O está en nuestra base, siempre buscar la mejora del funcionamiento de los sistemas, ¿sí? De que se alcance una mejora en la productividad. Bien, no sé si tienen alguna duda. Si no, pasamos con otra de las personas, bueno, que también se lo conoce como uno de los iniciadores de lo que es la ingeniería industrial, que es Henry Gantt, ¿sí? Gantt trabajó con Taylor, ¿sí? Trabajó en los estudios que él realizaba, pero bueno, a él no le parecía el tema esto de asimilar que el hombre debería tener un rendimiento constante, ¿sí? De tener esa filosofía mecanicista, ¿sí? Entonces él, en ese sentido, una de las cosas que planteó es el tema de un sistema de salarios diferentes, ¿sí? En cuanto a lo que es el incentivo. Estamos donde en vez de pedirle o en vez de castigar al empleado que tenía un rendimiento por debajo de lo que era el 100%, bueno, le decía, bueno, le demos al operario, ¿sí? Un salario bonificado, es decir, una base, un salario base que todo empleado debería percibir. Y después, si pasaba determinada productividad, bueno, se le daba un pago mayor proporcional. ¿Estamos? Él también planteaba que, bueno, que cuando se capacitaba al personal había que tener en cuenta también las condiciones psicológicas. ¿Estamos? O sea, no es solamente tener en cuenta que si yo le enseño al operario, el operario tiene que responder como yo espero porque le estoy dando todo lo que creo que se merece, sino que, bueno, tiene en cuenta estas cuestiones de las personas donde, como sabemos, las personas tienen sentimientos, bueno, tienen estados de ánimo que por ahí hace que no rindan o no trabajen siempre con el mismo ritmo de trabajo. Después tenemos, bueno, también lo que es la utilización de métodos, ¿sí? Cuantitativos, ¿sí? En medición y control de resultados, ¿sí? Él también seguía esa filosofía de controlar por resultado. Él también plantea el concepto de responsabilidad industrial, ¿sí? El hecho de que la empresa debería tener
un cierto sentido de responsabilidad en cuanto a lo que es, qué es lo que produce y ofrece al medio, ¿sí? A la sociedad, y tener en cuenta que tiene que ser responsable por eso que produce, que ofrece a la sociedad donde está trabajando. Y una de las cuestiones que también es importante que recordemos que es quién propone lo que se denomina un gráfico de Gantt, ¿sí? Es un gráfico bastante sencillo en el cual se representa actividades en función del tiempo, pero que es bastante útil, ¿sí? Lo vamos a saber un poco más adelante. Van a ver que es una herramienta bastante sencilla, pero bastante útil, que permite reflejar de manera sencilla cómo se van vinculando actividades en función del tiempo que se necesitan para desarrollarla. Bien, y en cuanto a lo que es el sistema de remuneración, bueno, acá tienen un ejemplo. Se analiza lo mismo, ¿sí? Que habíamos visto en el tema del el sistema de incentivo que planteaba Taylor, en donde acá tenemos los ingresos y acá tenemos la productividad, ¿sí? Taylor lo que planteaba era que se castigaba si se tenía una productividad menor al 100%. Lo que dice Gantt, dice, no, tengamos en cuenta de que las personas tienen diferentes situaciones, entonces le aseguremos una base, ¿sí? Y si se supera, ¿sí? En este caso el 100% de productividad, lo incentivemos. ¿Estamos? Y eso es lo que plantea él, ¿sí? Es decir, y encima, aparte de que lo incentivamos, le dan un premio que sería este salto, ¿sí? Si supera el 100%, bueno, cobraría como si fuera el 120% y aparte de ahí, dependiendo de la productividad, va a cobrar más. ¿Estamos? Y bueno, el valor de esto, bueno, de lo que es este salto, ¿sí? Bueno, también lo ponía variable, ¿sí? Que decía, bueno, eso lo podemos definir que esté en función de lo que es la atención que demanda la tarea, y acá se plantean algunos valores, ¿sí? Si la tarea necesita una atención baja, ¿sí? Sería 1,10 a 1,5, media 1,16 a 1,3 y alta 1,3 a 1,4. Son valores propuestos, pero bueno, como le había mencionado, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la unidad de remuneración, ¿sí? Pero lo importante como concepto acá es que Gantt, bueno, planteaba de que no debía de haber una zona de castigo como planteaba Taylor, sino que se le aseguraba acá un salario base, independiente del nivel de producción. Bien. Y como le dije, bueno, Gantt trabajó con Taylor, ¿sí? Después tenemos a Henry Ford, ¿sí? Que es, que lo mencionó, bueno, lo mencionamos anteriormente, es quien propone la implementación de lo que es la producción en serie, ¿sí? Se dice que a partir de lo que era el funcionamiento de un matadero, en donde se va expresando, mejor dicho así, se va expresando los diferentes cortes y partes que tiene una vaca, ¿sí? Él vio que se podía hacer el proceso inverso, ¿sí? En vez de desarmar, ¿sí? Armar. Entonces, a partir de esa idea, implementó lo que es la cadena de montaje, en donde se tiene una línea en la cual va circulando lo que es la base del producto y se le van adicionando las diferentes partes, que es lo típico que hoy en día ustedes ven en diferentes documentales de cómo se elabora un vehículo, ¿sí? Donde hay una línea donde va circulando, ¿sí? Se va moviendo en una determinada dirección y mientras avanza, se le van adicionando las diferentes partes componentes. ¿Estamos? Y bueno, eso se implementó por primera vez a partir de lo que es Henry Ford, con la producción del Ford T, ¿sí? Con lo cual, bueno, logró, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Menores tiempos, ¿sí? De producción, ¿sí? Bajó bastante el tiempo de producción en comparación a lo que era la fabricación tradicional, donde todos los operarios de la empresa se dedicaban a ensamblar un auto y recién pasaban a ensamblar otro. En este caso se iba armando por partes en esa línea de montaje. Por otro lado, también se logra menor capital de trabajo inmovilizado, ¿sí? Entiendo que entienden lo que es capital de trabajo inmovilizado, que se vendría a ser el dinero que se invierte en lo que hace falta para que funcione, en este caso el dinero que está invertido en los materiales que se utilizan, en la materia prima que se utilizan, ¿sí? Para el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo trabajo o elaboro el producto más rápido, yo más rápido lo puedo vender, ¿sí? Entonces tengo menos plata invertida en esto, ¿sí? Con lo cual, bueno, tengo menor capital de trabajo inmovilizado.
También tenemos una mayor cantidad de producción porque justamente dijimos que se reducen los tiempos, o sea que en tiempo equivalente a lo que era una producción tradicional, ¿sí? Yo alcanzo mayor cantidad de producción. Eso produce menores costos, ¿sí? Si tengo menores costos, puedo poner menores precios. Y si tengo menores precios, tiene ese producto, en este caso el Forte, mayor accesibilidad a los clientes, ¿sí? O sea, tiene un precio más bajo, entonces más clientes tienen la posibilidad de comprarlo. Entonces tenemos mayores ventas y se entiende que si hay un gran volumen de ventas, también vamos a alcanzar más ganancias. ¿Estamos? Ford, bueno, impulsó el crecimiento permanente y el perfeccionamiento, ¿sí? Constante, o sea que no, uno no debía quedarse con simplemente decir, bueno, hoy o este año o en este ejercicio mejoré, sino que constantemente tengo que buscar de mejorar, ¿sí? Tratando siempre de mirar hacia el futuro en el sentido de que la empresa debería de ir creciendo siempre. Y acá, bueno, otra cuestión que se dio es que la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando se empezó a producir los primeros vehículos y a venderlo, obviamente que la oferta era mucho menor que la demanda, ¿sí? Porque la producción era escasa y se producían en un tiempo relativamente largo. Al implementar este sistema de producción, los tiempos bajaron, con lo cual se pudo aumentar la oferta, ¿sí? Y con eso, bueno, surgió el hecho de que no basta solamente con que yo pueda producir, ¿estamos? Y fabricar un producto a un costo bajo, sino que también tiene importancia el hecho de que el cliente quiera comprar mi producto, ¿estamos? Entonces ahí se pasa a tener en cuenta, ¿sí? El consumidor. Hasta ese momento, hasta antes de lo que es la intervención de Ford con su producción en serie, como la producción era escasa, la oferta era mucho menor que la demanda. Entonces, básicamente el precio lo ponía directamente la oferta y la demanda, bueno, tenía que aceptar eso porque no tenía muchas opciones, ¿sí? En cambio, con esta implementación se logró que pase a tomar importancia el consumidor, que es bueno lo que hoy en día pasa, ¿sí? Hoy en día se tiene en cuenta mucho el consumidor porque tienen que tener en cuenta que no basta con que yo pueda tener un producto que sea económico, ¿sí? Y que lo pueda disponer en cantidad, sino que tengo que tener en cuenta si el consumidor o el cliente realmente quiere este producto, ¿sí? Si lo quiere tal como yo lo estoy ofreciendo. Bien. Y es así que, bueno, teniendo en cuenta esto, como cuando comenzó Ford pasaba esto, hay una frase bastante interesante que se dice que él mencionaba, que por qué sus vehículos Forte eran todos negros, ¿sí? ¿Estamos? Y era bueno porque él consideraba o tenía esa filosofía de que, bueno, el poder lo tenía quien fabricaba y no el cliente, ¿sí? Porque no había mucha oferta en ese tiempo. Entonces él decía que me pidan el color de auto que quieran, siempre que sea negro. ¿Estamos? ¿Por qué? Bueno, porque hasta ese momento no tenía prácticamente competencia, ¿sí? ¿Estamos? Es más, cuando él implementó este sistema de producción, las otras empresas, bueno, no podían competir con él porque él ofrecía un producto, ¿sí? Que era bastante económico en comparación a lo que ofrecían el resto de las empresas, de los fabricantes. Entonces, bueno, los clientes que por el tema del precio le compraban solamente a él, ¿sí? Entonces él tenía la venta asegurada porque no había competencia, pero si nos ponemos a analizar hoy en día, básicamente todos los productos, casi todos los productos, siempre hay competencia, entonces yo no me puedo quedar como fabricante en elaborar un producto según lo que a mí me parezca, sino que tengo que hacerlo en función de lo que el cliente quiera y acepte. ¿Estamos? No, no sé si tienen dudas, no sé si Salvador quiere aportar algo con esto. Sí, un comentario. Bienvenido a la ingeniería industrial. Bienvenido a la carrera con mayor futuro profesional. Los felicito por haberla elegido. Y todo lo que ustedes están escuchando hasta ahora, Taylor, Gunn, Ford, ahora viene Fayol, personas de comienzo del siglo XX, pero que desarrollaron la ingeniería industrial
que ustedes el día de mañana como profesionales la van a tener que implementar. Fede habló muy bien de la productividad. A partir de ahora es el principal objetivo que ustedes tienen que grabarse a fuego en el cerebro. Productividad, productividad y más. Si ustedes se graban ese concepto, que el trabajo profesional que ustedes van a hacer el día de mañana en cualquier ámbito de trabajo va a ser exitoso. Los ingenieros industriales tenemos como objetivo final mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y se mejora la calidad de vida entregando mayores bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y tenemos que entregar estos bienes y servicios con el menor precio posible. Y todo eso es el resultado de la productividad. El mundo se maneja en base a productividad. Hay que ser productivo para ser exitoso, sobre todo cuando se trata de procesos manufactureros como el que ustedes normalmente el día de mañana van a tener que encabezar como profesionales. Entonces, estos conceptos que parecen obsoletos, estos conceptos que ustedes dirán, sí, pero son de comienzo de 1900, estamos en el 2000. Sí, estamos en el 2000. Estamos a 100 y pico de años de la aparición de estas ideas, pero realmente tienen más vigencia que nunca. Hoy tenemos que saber, y ustedes sobre todo el día de mañana como ingenieros, que en todo proceso del cual ustedes van a ser responsables, el objetivo es productividad, es costos, es aprovechamiento de recursos. Y cuando hablo de aprovechamiento de recursos me refiero a todo, materiales, energéticos, máquinas y sobre todo recursos provenientes de la fuerza humana, recursos provenientes de los operarios. Y ustedes fíjense que Taylor, que Gann plantean el mejor aprovechamiento de la mano de obra, pero asociado a un concepto muy importante, la remuneración. En nuestro país, estos conceptos lastimosamente se están perdiendo. Detrás de un sindicalismo mal expresado, que no defiende realmente al trabajador, pensar en sistemas de remuneraciones que sean acorde al nivel de productividad de cada operario es prácticamente en nuestro país prohibitivo. No se puede trabajar de esa manera. Y es así como tenemos los convenios colectivos de trabajo en donde todos los operarios ganan lo mismo independientemente de cuánto producen. Y eso es la injusticia más grande que hay. Si bien las empresas fuera de los convenios colectivos ponen sistemas de incentivos, normalmente no está visto con agrado la parte sindical. Pero bueno, si nosotros queremos ser productivos en un proceso, si queremos que nuestra máquina sea productiva, que los recursos sean productivos, que la fuerza laboral sea productiva, lo más lógico es que la persona que es responsable de esas tareas también tengan un beneficio económico. Porque si no, parecería ser de que todas las economías y los beneficios que se logran tienen un solo destinatario que es la empresa, y no es así. Una empresa moderna busca la productividad, pero asociado a sistemas de remuneraciones justos, de tal manera de que premien a la persona por su capacidad de producir, por su capacidad de trabajo, por su dedicación, por su actitud, por su valentía, por su plusvalía dentro de la empresa. Y eso es lo que yo les recalco a ustedes como alumnos míos. Piensen que ustedes el día de mañana como ingenieros industriales van a estar hablando de productividad, pero van a estar hablando también y van a estar interactuando con seres humanos en donde cada uno tiene su problemática, en donde cada uno tiene sus dificultades diarias, en donde cada uno tiene que garantizarle un cierto nivel de vida para su grupo familiar. Entonces, pensar en un sistema en donde la empresa no contemple esa
No me di cuenta de algo, se me fue la idea. Sí, Salvador se cortó, no me di cuenta del tiempo. Sí, yo tampoco no me di cuenta y seguía hablando solo, ¿viste? Pero bueno, esperemos a ver que se recompone un poquito más y termino Sí, la idea, ya se puede. ¿Qué vamos a hacer? ¿3 módulos? Bueno, sí, hacemos este más y de ahí. Creería que, bueno, con este, ¿no? Ya sí. terminaríamos por hoy, pero bueno, vemos cómo andamos. ¿Se me escucha bien cuando hablo, Fede? Porque yo tengo una confianza. Hay algunos instantes así de rato en rato que se quiere entrecortar, pero se entiende. Pero no es constante, sino que de cada 5 minutos aparece como una pequeña demora, Ajá. ¿se entiende? Pero, por ejemplo, ahora se escucha bien, pero cuando ha comenzado había una pequeña demora como que se saturaba, pero ahora se escucha bien. Bueno, ahí podemos seguir si vos querés, Fede. Ya hay 62 participantes. Bueno, Habilitarlo para que grabe a ver, Fernando, que Fernando, está sin grabar. no lo estoy encontrando, me parece que todavía no entró. Ah, bueno, esperemos un cachito entonces que se conecte. Daphne von Horsten. ¿Qué es? ¿Belga? Alemán, profe. Ah, Puedo más tarde, si no mañana a primera hora. Mucho mejor si me puedo ir a la reunión si ahora. Fede, ¿cómo andas? Che, me surgió una reunión ahora. Salvador, yo voy a poner a sí, grabar lo porque me... escuché. Ah, bien. Lo escuché, en todo caso, grabalo vos directamente, Fede. Sí, ahora comienza entonces. Bueno, lo que le estaba comentando, que estas ideas que ustedes ven que es de comienzo del siglo XIX, estamos hablando de 1900 y pico, se mantienen vigente hasta el día de la fecha. Y la ingeniería industrial es la encargada de enarbolar todos estos postulados porque ustedes, chicos, el día de mañana como profesionales van a ser los únicos ingenieros especialistas en productividad. Ahí está el fuerte de la ingeniería industrial como profesión para insertarse en las distintas empresas.
nosotros los ingenieros industriales somos uno de los, yo diría la única profesión o la única ingeniería que realmente ataca y conoce las herramientas para mejorar la productividad de las empresas. Y ese es el gran desafío que les espera a ustedes el día de mañana. Productividad, productividad y más productividad. Si ustedes se ponen ese objetivo, les vuelvo a repetir, van a tener un futuro venturoso como profesional. Y esta materia, Organización Industrial 1, es básica para todos estos procesos. Lo que ustedes vean acá en esta materia ya no va a ser derivada, integrales, teorema, supuesto. Acá lo que van a ver es herramientas que ustedes van a utilizar el día de mañana cuando empiecen a trabajar como ingenieros industriales. Lo que ustedes aprendan en Organización Industrial 1 y Organización Industrial 2 es ingeniería industrial en todos los términos de la palabra. Entonces, yo creo que los chicos, Fernando y Federico, le tienen que haber recalcado a ustedes la importancia curricular de las dos materias que van a ver a partir de este momento. Denle la importancia que tiene, porque lo que ustedes van a aprender acá ya no son teoría, no van a ver desarrollos matemáticos ni algorítmicos demasiado complejos. Lo que van a ver es herramienta a utilizar el día de mañana cuando empiecen a trabajar como ingenieros industriales. Así que, como todos los años, le recalco que por favor le den a esta materia la importancia relativa que tiene dentro de la currícula de la carrera. Les vuelvo a repetir, es básica para el futuro trabajo profesional de ustedes. Así que sigamos nomás, Fede. Bien, seguimos entonces. Después de Henry Ford, bueno, ahora vamos a hablar de Fayol, ¿sí? Fayol es conocido también como el padre de la administración científica. Por ahí el análisis y el estudio que él planteó son similares a lo que planteaba Taylor en cuanto a organizar cómo se producía, todo lo que es el tema de distribuir tareas, determinar sectores dentro de la empresa que hasta ese momento por ahí no se implementaba así. Lo que sí, bueno, Fayol lo comenzó a desarrollar esto en Europa y Taylor lo hizo en Estados Unidos. Que por la fecha van a ver que son medios contemporáneos, o sea que desarrollaron estas ideas en la misma época, que muchas de ellas son muy parecidas, ¿sí? Lo que sí Fayol lo hizo a este análisis desde un planteo más gerencial, porque en realidad él ocupaba puestos jerárquicos y al análisis lo hizo desde ese punto de vista. ¿Estamos? Entonces, cuando ahora vemos lo que él plantea, lo hace desde el punto de vista más gerencial, ¿sí? Esos conceptos que planteaba Taylor, ¿sí? Lo que planteaba acá Fayol, bueno, es que había que tener ciertas bases en cuanto a cómo se trabajaba dentro de la empresa, y él decía, bueno, que había que tener previsión, o sea, no había que trabajar simplemente con el hoy, sino que ir analizando y viendo y a futuro qué es lo que hace falta en la empresa, cómo se va a proyectar el futuro, cómo va a crecer, cuál va a ser el tipo de producto o servicio que va a brindar en el futuro y lo que va a demandar para ello. También que se organice la empresa en el sentido de distribuir claramente lo que son las tareas y cómo se organizan los sectores. También importante el tema del mando, que se establezca claramente quién tiene un orden para mandar sobre quién, ¿sí? Que esté claramente definida esa estructura de mando. Asimismo, lo que era coordinación, en el sentido de que se coordinen las actividades que se realizan en cada sector, que haya una comunicación y el control. Esas son las bases que planteaba para la administración. Estos conceptos hoy en día, bueno, son bastante básicos, uno creería, pero bueno, hasta ese momento no se había hecho este análisis. Después planteó el tema de clasificar a las actividades, ¿sí? Que se realizan dentro de una empresa, en lo que son actividades técnicas, comerciales, financieras, contables, administrativas y de seguridad. Esto para que quede claramente definido qué actividad se encarga de realizar cada sector y cada empleado.
¿Estamos? Y después también planteó algo que es muy interesante e importante, ¿sí? Todavía tiene mucha vigencia esto, unos principios generales, ¿sí? De lo que es la administración, ¿sí? Son principios que hasta hoy en día son importantes tenerlos en cuenta y que muchas veces en el día a día dentro de la empresa no se respetan o no se tienen en cuenta, ¿sí? El primero, bueno, que es la división del trabajo, es decir, cada puesto de trabajo debería dedicarse a cumplir y terminar una tarea en particular, ¿sí? Y sobre esa tarea o la actividad que realiza habría que definir claramente quiénes tienen autoridad y la responsabilidad que se tiene sobre esa tarea. Asimismo, también con cada puesto de trabajo. También plantea el tema de la disciplina, ¿sí? De mantener la disciplina en las tareas que se realizan dentro de la empresa. El cuarto es la unidad de mando, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una cabeza, ¿sí? Que dirija, ¿sí? Tiene que haber una unidad de mando en el sentido de que todos tienen que tener claramente definido una cadena de mandos para ver a quién hay que hacerle caso y en qué momento. Y asimismo también la unidad de dirección, que esto implica que todos los que están dentro de la empresa tienen que tirar para el mismo lado, ¿sí? Tienen que ir en el mismo sentido. Si en un momento se decide que la empresa quiere ampliar la capacidad de producción, bueno, todos tienen que trabajar en ese sentido. ¿Se entiende? O sea, que todos tienen para el mismo lado y no que uno tire para otro lado como para decir, bueno, no, hay que hacerlo de una menor manera, sino que hay que consensuar eso y seguir ese principio. El sexto, bueno, subordinación de los intereses particulares, ¿sí? Bueno, acá en realidad faltaba corregir algo que en esta diapositiva me olvidé de cambiar. En realidad se subordina el interés particular al general. Es decir, yo dentro de la empresa debería dejar de lado mi interés personal, el beneficio propio que me podría provocar algún cambio dentro de la empresa, y poner por encima de ello el bienestar o el funcionamiento general adecuado de la empresa. El punto número 7, que la remuneración, bueno, eso que hablamos hace un momento, sea justa y equitativa en función, uno entendería que lo más justo sería que sea en función del rendimiento, ¿sí? De la productividad. Y también, bueno, que sea acorde a que esa remuneración le permita al operario tener una calidad de vida mínima, ¿sí? Que le permita disfrutar de su vida. Después tenemos la centralización, que es el tema de centralizar todo lo que es la orden en un centro que permita comandar todo. El punto 9, la jerarquía, que se tenga en cuenta el orden, ¿sí? De jerarquía dentro de la empresa y que sea claramente establecido. El punto 10, el orden, que se trabaje de manera ordenada, que se respete el orden de todo lo establecido. El punto 11, la equidad en el sentido de un trato justo a la hora de tomar decisiones. El punto 12, la estabilidad de personal, implica que el operario, los empleados, no estén constantemente pensando que lo van a echar del puesto de trabajo, lo van a echar de la empresa, ¿sí? Que va a ser despedido, sino que se tiene que asegurar cierta estabilidad para que el operario deje ese pensamiento y se dedique a realizar su tarea de la mejor manera posible. Después tenemos lo que es la iniciativa, es decir, que se fomente el hecho de que cada uno de los que son parte de la empresa tenga, ¿sí? esa inquietud por proponer, ¿sí? Ideas o soluciones o mejoras, ¿sí? Para que la empresa pueda crecer. Y el punto número 14 es el espíritu de equipo, en el cual todos se sienten parte, ¿sí? De algo que en este caso sería una empresa, y que todos, sintiéndose parte de eso, trabajan para que todos puedan salir adelante, todos puedan trabajar y obtener los mejores resultados posibles, ¿sí? Estos son los principios generales que planteaba Fayol, pero que hasta hoy en día, digamos, no pierden vigencia, ¿sí? Y van a ver que muchas veces cuando les toque trabajar, o inclusive cuando trabajan con personas, van a ver, digamos, con un grupo de personas, van a ver que para estos principios sería muy bueno tenerlos en cuenta para que puedan trabajar de manera adecuada. Ahora pasamos a otra persona bastante importante en lo que es el desarrollo de lo que es ingeniería industrial y lo que hacemos nosotros, que es Elton Mayo, que es lo que hizo, a diferencia del resto que mencionamos hasta ahora, ¿sí? Taylor, Fayol o Gantt, que se centraban netamente en la productividad y que por ahí algunos tenían en cuenta el tema del factor humano. Elton Mayo se centró justamente en lo que es el aspecto psicológico y a través de diferentes estudios, ¿sí? Estudios científicos, él evaluó y demostró que la autoestima y la motivación, ¿sí?
y la satisfacción muchas veces llega a ser más importante que el incentivo salarial, ¿sí? En otras palabras, muchas veces una persona va a tener un mejor rendimiento, no porque yo le pague más, sino porque yo lo pueda motivar o pueda sentirse satisfecho en lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, que se siente realizado por la tarea que realiza, ¿sí? En base a eso, bueno, se toma preponderancia esto de lo que es el aspecto humano y se da origen a lo que es el estudio de las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, con esto se tiene en cuenta que las condiciones no económicas y que las sanciones afectan ¿sí? la conducta y el resultado de los incentivos monetarios. O sea que yo no solamente me voy a basar en tener en cuenta el incentivo monetario, sino que otras condiciones no económicas, ¿sí? El lugar en el que trabaja, cómo se siente la persona, las sanciones que le puede imponer la empresa, el trato humano que recibe dentro de la empresa, bueno, eso afecta muchas veces y por ahí mucho más que lo que es el incentivo monetario. Otra cuestión que él planteaba, bueno, que si se especializaba bastante, por eso iba en contra de lo que era la división del trabajo. Los obreros reaccionan más como grupo que como individuo. Eso también es importante porque van a ver que todavía se ve en la sociedad, ¿no? El hecho de que por ahí, si cuando quieren reclamar, ¿sí? Las acciones que se toman son mucho más grandes cuando están en grupo que cuando están, cuando están solos. ¿Estamos? Es como que cuando están en grupo se sienten potenciados y bueno, toman acciones que son por ahí mucho más enérgicas que cuando están solos. Y bueno, otra cuestión importante que él plantea de que dentro de lo que es la organización hay dos tipos de jefes o de líderes, ¿sí? O sea, dos tipos o dos personajes que terminan determinando las decisiones del grupo, ¿sí? Una que es el líder formal o jefatura normal y la otra que es la informal. Esto porque el formal va a ser propio de la estructura de la empresa, ¿sí? Y el informal va a ser aquella persona que por sus características, sus cualidades, el resto del personal de la empresa le reconoce y le atribuye ciertas decisiones a esta persona que es el líder informal, ¿sí? A veces puede ser porque tiene mucha experiencia o porque es la persona que mejor se lleva con todo, entonces el mismo grupo lo va proponiendo, ¿sí? Implícitamente como si fuera el líder y quien toma las decisiones por ello, ¿sí? Le reconocen eso, entonces es algo que se gana por reconocimiento. Entonces esto plantea a Elton Mayo de que pasa dentro de una empresa. No solamente van a obedecer al jefe, ¿sí? Que está definido en la estructura, ¿sí? En la estructura de cargo, en la estructura jerárquica, sino que muchas veces los empleados también obedecen al líder informal. Y lo que debería suceder es, bueno, que el formal y el informal, bueno, coinciden y sea uno solo. Pero bueno, como le mencioné, el ser reconocido como líder informal, bueno, eso es algo que se gana, ¿sí? Y se gana, bueno, con la confianza, demostrando que uno es responsable, ¿sí? Y el día de mañana, cuando ustedes tengan un puesto jerárquico, tengan gente a cargo, bueno, vean de que, bueno, no sean un jefe que solamente es reconocido por la formalidad, sino también por la informalidad, o sea, en el sentido de que la gente o los empleados o sus subordinados le reconozcan a ustedes el hecho de que son el jefe. ¿Bien? No sé si Salvador quería agregar algo con esto. Profe, disculpe. Sí. Eso de que los obreros reaccionan más en grupo que como individuos se debe también, hoy se ve mucho reflejado en la gran fuerza que tienen los sindicalistas, por ejemplo, en nuestro país. Sí, en las acciones sí se ve. Sí, sí, no solamente ahí, sino que en realidad es una cuestión social, ¿no? El tema de que por ahí van a ver que mucha gente cuando está en grupo, bueno, las acciones que desarrollan son mucho más enérgicas, mucho más fuertes cuando están en el grupo que cuando están de manera individual. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos a nivel de producción, porque todo esto que nosotros hablamos, que hacen a las condiciones de un operario de 10 puntos, es muy difícil de lograr o es muy difícil de encontrar en la práctica. Pero bueno, ingenieros industriales tenemos que hacernos especialistas en las potencialidades que tiene nuestro país.
eso es que sufrí muchísimo el ataque del sindicalismo. Por eso es que muchas veces nos atacan hasta los mismos psicólogos industriales, porque dicen que muchas veces buscamos la explotación del hombre por el hombre mismo, detrás de un solo objetivo que es la productividad a toda costa. Y no es así. No es así. Lo que estamos buscando es la optimización de los procesos, y en esa optimización de los procesos, en esa búsqueda constante de la productividad, uno de los que más conflicto nos genera para lograr esta productividad, eso es el mismo hombre, son los mismos operarios. Entonces, nosotros tenemos que potencializar toda la habilidad que tienen los operarios para lograr que se suman al esfuerzo general de la estructura organizada y permitan lograr un objetivo final que es la mayor productividad, el mayor producción de bienes y servicios asociado a un menor costo. Les vuelvo a repetir, es muy difícil de lograr. A mí o a cualquiera de ustedes hoy les gustaría estar jugando al fútbol y no tomando una organización industrial. A un operario también que trabaja 8 horas por día, ustedes imagínense en un viernes a las 4, a las 5 de la tarde, ya está harto, lo único que quiere es irse a su casa, y más con la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, lo que nosotros como ingenieros industriales tenemos que condicionar todas esas respuestas, todas esas conductas, detrás del objetivo de la mayor productividad del sistema de producción. Les vuelvo a repetir, pero dentro de conceptos humanos. Estamos hablando que estamos trabajando con personas, estamos trabajando con operarios, no estamos trabajando exclusivamente con máquinas. Yo a una máquina la enchufo a las 8 de la mañana y la puedo apagar a las 8 de la mañana del día siguiente, y salvo que tenga una fisura o que tenga una falla, no hay problema. Pero en un operario la situación es distinta. El operario tiene sentimientos, el operario tiene vivencia, el operario tiene relaciones sociales, y bueno, todo eso hay que contemplarlo. Y nosotros tenemos sí o sí que visualizar todo eso como ingenieros industriales para que, les vuelvo a repetir, la productividad sea el principal objetivo. Ufate. Bien. No sé si me escucharon, porque a mí se me puso blanca la pantalla, porque tengo desgraciadamente sí, se escucha. Hoy una conexión muy inestable, ¿viste? Sí, se escuchó, Salvador. Sí se escuchó, profe. Bueno, no Bien. sé si con eso te evacué tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bien, avanzamos. Entonces, todo esto que vimos nosotros, bueno, refleja, bueno, ese enfoque de Taylor y Ford, tradicional que se tenía antes, en el sentido, bueno, de que se centraba mucho en fabricar, ¿sí? Y hacer plata, digo, por parte del fabricante o del productor, ¿sí? Se centraba mucho, bueno, en lo que es aumentar la productividad y bajar los costos, ¿sí? Pero con el tema del mercado actual, donde hay mucha competencia, la empresa tiene que adaptarse a la exigencia que el consumidor tiene, ¿sí? Y con lo cual, bueno, se tiene en cuenta mucho lo que es la producción, las ventas, también la productividad, pero sobre todo el hecho de que el consumo sea importante en el sentido de que se va a fabricar siempre y cuando se pueda vender, ¿estamos? Y eso se ve reflejado en este gráfico, ¿sí? Antes, en lo que era la producción, bueno, se tenía la patente del producto, se buscaba qué materia prima me hacía falta, la maquinaria, el equipo, el recurso humano, la energía que iba a consumir. Y en base a eso se producía, se empacaba, se hacía la venta correspondiente, la propaganda, se enviaba al consumidor, bueno, y el consumidor adquiría el producto o servicio. ¿Está? Hoy en día comienza al revés. Hoy en día yo como empresa tengo que ver realmente qué consumidores, ¿sí? Tienen alguna necesidad que no está satisfecha, entonces yo como empresa productora voy a satisfacer esa necesidad, entonces de tal manera que pueda satisfacer alguna demanda. En base a eso veo y analizo en qué empaque lo quiere el cliente,
qué tipo de propaganda va a traer al cliente, cómo voy a realizar la venta para que el cliente quiera adquirirlo, ¿sí? Y también cómo se lo voy a entregar, ¿sí? Analizar eso, bueno, analizo cómo lo fabrico, veo qué materia prima me hacen falta, qué recurso humano, y veo, bueno, de conseguir la patente correspondiente a ese producto, ¿sí? Hoy en día se trabaja en este sentido, ¿sí? Partiendo de la necesidad del comprador, de tal manera que con eso se define el producto, y en base a eso recién veo cómo trabajo el tema de la producción, cómo defino la producción. Bien. Entonces, sí, hoy en día, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, sí? Que hay que tener en cuenta eso, que por ahí hay muchas empresas pequeñas que no lo tienen tanto en cuenta, pero bueno, importante tener en cuenta primero que vamos a fabricar según la demanda que exista por parte de los clientes. Y muchas veces pasa de que dentro del funcionamiento de una empresa, los ejecutivos, los directivos, ¿sí? No entienden o no se comprometen con los inconvenientes o los problemas que tenga el sector de producción o fabricación. ¿Estamos? Y también pasa que la gente que está en producción, los gerentes de fábrica, muchas veces no tienen en cuenta o no conocen cuáles son los planes estratégicos, la estrategia empresarial que tiene, ¿sí? La organización. Entonces, esa falta de entendimiento, ¿sí? Genera muchas veces inconvenientes y se da muchas veces en la empresa, ¿sí? Es decir, la parte gerencial desconoce los problemas de producción y muchas veces producción desconoce los problemas que tiene la gerencia. ¿Estamos? Y en eso, bueno, ustedes como futuros profesionales tienen que ver de cómo manejan esa situación para que este problema no esté y realmente se pueda tener una buena comunicación entre estos sectores. También se da, como les decía, que hay muchas empresas que tienen esa filosofía antigua, tradicional, que persisten en ese enfoque taylorista, ¿sí? O también de Ford, que Taylor en el sentido de que, bueno, las personas tienen que trabajar o rendir como si fueran una máquina, cuando, bueno, recién lo hablamos y lo mencionó también Salvador Russo, que tenemos que tener un criterio humano a la hora de trabajar dentro de una empresa, ¿sí? Tener en cuenta que el recurso humano son personas, ¿estamos? Y bueno, lo de Ford, hay empresas que por ahí, no muchas, pero muchas pymes, o hay gente que piensa que lo importante es producir y al menor costo, ¿sí? Recuerden que en realidad tenemos que trabajar y producir según la demanda lo requiera. ¿Estamos? Entonces, en este contexto que se da, bueno, que se tenga un aumento de publicidad, muchas veces se da una disminución de los márgenes, ¿sí? O la ganancia, ¿sí? Ese porcentaje de ganancia que tiene la empresa. Hay mayor competencia porque, bueno, hay cada vez más empresas que quieren ofrecer los productos y con nuevos productos, ¿sí? Que van cambiando constantemente. Hoy en día ya no se compite con la empresa radicada en la otra provincia o en el país, muchas veces ya se compite con empresas radicadas en cualquier parte del mundo. También hay una tendencia en la integración vertical. Esto de integración vertical habla de la estructura, ¿sí? De los cargos jerárquicos, ¿sí? Hoy en día se tiende a que no se tengan muchos jefes de jefes, sino que sea más corta la pirámide que tiene de cargo la organización, ¿sí? Sino que se tengan cada vez menos jefes y que sea más chica la estructura en cuanto a cargos jerárquicos. También el tema de los productos versus la obsolescencia, ¿sí? Entonces, los productos que sacamos hoy en día, capaz que de acá a un año ya deja de ser útil para el cliente y pasa a ser obsoleto, ¿sí? Eso por ahí pasa muchas veces con todo lo que son equipos electrónicos, ¿sí? Los celulares, por ejemplo, ustedes saben que compran uno y que supuestamente es el último, y a los pocos meses, ya a los 6 meses ya es viejo, ¿sí? Mayores exigencias, ¿sí? Y presiones de accionistas, o sea, los accionistas o dueños, ¿sí? de la empresa quieren ganar más, los gerentes también quieren ganar más plata, los obreros quieren trabajar menos y ganar más, y los consumidores quieren recibir mejores productos y a menor precio, ¿sí? Entonces, en esa situación también van a trabajar donde todos quieren más.
También, bueno, esto que hablamos de la cuarta revolución industrial, vivimos en una situación donde hay cambios tecnológicos que son bastante rápidos, son bastante dinámicos, y con ello, bueno, cambia el equipamiento que se dispone o el último equipamiento que salió, la ingeniería que se aplica, los materiales y los procesos disponibles. Y también vivimos en una situación donde van cambiando todo lo que son las normas y políticas gubernamentales, ¿sí? Todas las disposiciones que establece el Estado también van cambiando y se tiende siempre, bueno, a adaptarse y cumplir por ahí normativas que se van estableciendo en otros países que tienen una mejor situación económica, ¿sí? Y déjame que inyectar Sí, sí. un tema más, el virus, el coronavirus. Ustedes y fíjense en cómo hoy esta pandemia mundial está cambiando hasta nuestra forma de conducirnos como personas. Yo estoy hoy cumpliendo la cuarentena, me agarró el virus hace 14, 15 días, 16 días, no sé, ya no tengo ni idea de cuántos días y realmente es tremendo. No se lo deseo a nadie. No solo por la enfermedad, sino por la parte psicológica, cuando uno ve que terapia intensiva, respiradores, entubado y todo realmente de terror. Y todo esto que estamos viviendo así se traslada también a las empresas. Yo tengo una pyme, por ejemplo, yo tengo una empresa que hacemos construcciones civiles y electromecánicas y trabajamos en distintas empresas del medio. Trabajamos en Salta, en Jujuy, en Tucumán. Trabajamos haciendo construcciones civiles y electromecánicas y hoy estamos parados. Estamos parados con 80 operarios que los tengo amontonados en un edificio que estamos construyendo, cuando esa gente tendría que estar trabajando en Tabacal, tendría que estar trabajando en Ledesma, tendría que estar trabajando en la Coca. Pero bueno, yo pensé que con mis 60 años ya había vivido todo y me faltaba vivir una pandemia. Y realmente hoy nos está afectando a todas las empresas, a todo el ejido social, y realmente las empresas estamos en un momento de supervivencia, porque no sabemos cómo va a terminar esto y no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, hoy hay más que nunca hay que ser ingenieros industriales para avisorar el futuro y tratar de acomodar todo lo que nos está pasando para que salgamos con el menor daño posible. Se suma a esto el factor humano. Nosotros tenemos casi 15 personas contagiadas con coronavirus, en donde ni la RT, ni la obra social, ni nadie se hace cargo de esas personas. Y bueno, la empresa tiene que cumplir su papel social. Entonces nosotros estamos en este momento dándole préstamos para que compren los medicamentos, para que se hagan los hisopados, para que se hagan los test, para que puedan subsistir en medio de esta pandemia que realmente es horrible. Jamás pensé, miren, que a mí me pasaron todas, ¿viste? Yo desde Rodríguez en el 73, pasando por el plan Bone, el plan Austral, el plan El Corralón, el Corralito, la convertibilidad, el 1 a 1, todo lo que se le ocurra, yo lo viví como empresario. Y bueno, acá estoy, pero jamás pensé que me iba a tocar vivir esto que estoy viviendo en este momento. Realmente es durísimo, hay que poner todo el ingenio posible, hay que tratar de sobrevivir como empresa, como entidad jurídica, como generadora de trabajo, como pyme, porque realmente es muy difícil lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, hay que seguir y yo creo que mucho de la capacidad de reacción que tiene mi empresa es gracias a mi formación como ingeniero industrial. Mi formación como ingeniero industrial es la que me permite idear situaciones, plantear hipótesis y tratar de subsistir hasta que encontremos la vacuna o hasta que encontremos el remedio para que podamos salir de esta crisis que no solo es sanitaria, es también económica. Y desgraciadamente las empresas, sobre todo las pymes, estamos abandonadas. Nos cuesta muchísimo sobrellevar todo esto, y más cuando tenemos la mentalidad social. Yo a los 80 operarios que tengo no lo puedo traer acá ni dejarlo solo. Nos estamos comiendo el capital de trabajo en este momento
para tratar de que a los operarios no les falte el salario, que no les falte nada y puedan cumplir con su protección social a sus familias, sobre todo, porque les vuelvo a repetir, en este momento están abandonados. Ni la obra social, ni los planes del gobierno, ni nada se encargan de cubrir las necesidades que tienen de un hisopado o de un medicamento para llevar a esta enfermedad maldita. Pero bueno, eso también forma parte de la experiencia, también parte de esta clase que están ustedes viendo en este momento. Dale, Fede. Bien, con todo esto, bueno, en este contexto, bueno, en general que estamos viviendo y sumado a esto, bueno, que hoy en día tenemos el tema del coronavirus, aún así, bueno, la empresa tiene que tratar de buscar producir siempre la mayor cantidad posible, obviamente que sea aceptada por el mercado, con la mejor calidad posible y que el mercado lo valore, ¿sí? O sea, la calidad está vinculada con que sea valorado realmente eso que se entiende como calidad por el mercado, por el cliente. La mayor seguridad, ¿sí? Que requieran los obreros. Bueno, esto también está vinculado con lo que decía Salvador, el tema de que los operarios, bueno, se sientan contenidos y reciban la atención adecuada, ¿sí? Y la menor polución, ¿sí? La menor contaminación. Y eso, bueno, para seguir subsistiendo o perdurando dentro del mercado como empresa, hay que tratar de hacerlo siempre en el menor tiempo y al más bajo costo posible. Y todo ello, bueno, para tratar de maximizar el beneficio, ¿sí? O también la maximización de los dividendos del accionista en el caso de que sea una sociedad anónima. Pero son cuestiones que, bueno, hay que tener en cuenta. Y bueno, como Disculpa, decía Salvador, ya se está terminando la clase, queda menos de un minuto. Redondea la idea y la dejamos ya para el martes, si quiere. sí, sí, sí. Entonces, todo esto, bueno, en este contexto, la empresa tiene que tratar de trabajar de esta manera. Y bueno, hay que adaptarse, como decía Salvador, y bueno, tratar de sobrellevar la situación que vive la empresa. ¿Estamos? Bueno, sí, ya nos queda menos de un minuto, así que terminaríamos la clase acá. No sé si tienen alguna pregunta en el pocos segundos que nos quedan. Si no, terminamos la clase acá y seguimos el próximo martes. Bien. Bueno, no hay pregunta, chicos. La asistencia están planteando acá, Fede. Sí, eso ¿Cuándo lo vamos a publicar tiene. el cronograma en Moodle? Ah, no sé si lo he visto, lo publicamos este fin de semana. Bueno,